Amigos y hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 34, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Leamos también el versículo 27 de este capítulo. Y tu corazón, le dice Dios a este joven rey Josías, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Te humillaste delante de sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. El Señor añada su más rica bendición a la palabra que acabamos de leer. Dice el Salmo 119, el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Querido hermano joven, aquí hay un mensaje para ti. Vivimos tiempos con distintas formas de actuar del enemigo y ataques sistemáticos de su parte para quitar de los jóvenes la santidad de sus vidas. Siempre el enemigo ha atacado para enlodar al joven creyente, a la niña creyente. No quiere santidad en la vida nuestra, el enemigo de nuestras almas. En el pasado, en el presente y en el futuro, el enemigo siempre optará por arruinar nuestras vidas. Y aquí hay una pregunta, una interrogante muy importante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra. Y para poderla guardar, tenemos que conocerla. Y para conocerla, tenemos que leerla y estudiarla. Joven, dedica tu vida a estudiar la palabra de Dios sin necesidad de abandonar tus estudios, sin necesidad de dejar de cumplir con tus responsabilidades, con tus trabajos.
lee, escudriña, estudia la palabra. El Espíritu Santo llenará tu corazón de esa palabra y te ayudará a limpiar tu camino con las Sagradas Escrituras. Fue el rey Salomón quien dijo: «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho». Esas palabras están registradas en el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 16. El infortunio nacional que él ha previsto en estas palabras tuvo su triste cumplimiento en los días del joven rey Josías. La condición moral y espiritual del pueblo de Judá, cuando el niño rey de 8 años de edad fue introducido al trono, la condición era por demás deplorable y sombría. Su abuelo Manasés había regido el país durante 55 años, siendo uno de los reyes más perversos, y su impío y largo reinado, a través de lo que leemos, redujo al pueblo al peor grado de la degradación. Los 2 años del reinado de Amón, el vil monarca que fue padre de este joven al quien vamos a estudiar ahora, que fue padre de Josías, hundieron más y más al pueblo, con sus príncipes, sacerdotes y profetas. Basta leer las profecías de Jeremías para formarse un concepto de la depravación imperante, de la depravación reinante aquellos días. Pero desde esa desdichada situación, la gracia de Dios levantó un instrumento admirable en el joven rey Josías, e hizo de él un luminar que brilló con incomparable fulgor en el cielo oscuro de la historia real de Judá. Y esto en vísperas de su disolución trágica, es decir, la disolución como nación de Judá, que sería llevada al cautiverio. El secreto del éxito de Josías en su conducción acertada de los destinos del país y su aplastante triunfo sobre el mal fue el vivo efecto que produjo en su vida el hallazgo del libro de Dios. Ahí está la clave. Este joven no hubiera logrado tanto éxito si no fuera que se encontró con el libro de Dios. Yo quiero que veamos primeramente los efectos saludables del libro de Dios, con el que se encontró en su corta edad el rey Josías. Primero, ¿qué produjo en él? Dice, el corazón se conmovió. El Señor le dijo en este versículo 27 que hemos leído, tu corazón se conmovió. Qué lindo es cuando vamos a la reunión, cuando escuchamos la palabra desde el púlpito, o cuando nosotros a solas con el Señor estamos con la palabra de Dios abierta estudiándola. Qué lindo es cuando la sensibilidad de corazón ante esta palabra de Dios permite que ella incline los afectos hacia el Señor y hacia sus verdades. Esta actitud consigue que Dios mismo también se acerque hacia el alma. Sí, eso lo hemos experimentado. Cuando la palabra nos inclina hacia el Señor se acerca hacia nosotros, como leemos también en el Salmo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y en Isaías el capítulo 57, versículo 15, dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué precioso!
el que habita la eternidad, el que habita la altura y la santidad, también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. En segundo lugar, veamos otro efecto saludable del libro que encontró el rey Josías. Produjo un espíritu humillado. Te humillaste, dice el verso 27, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Las grandes hazañas de Josías tuvieron su punto de partida en este efecto de la palabra. Ser pobre y humilde de espíritu es un rasgo de los que tiemblan ante la palabra de Dios, y la mirada de Dios estará sobre ellos. Así dice en el capítulo 66, versículo 2 del libro del profeta Isaías: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oh, que Dios produzca este espíritu en nosotros, que produzca humildad, un espíritu humilde, que temblemos ante su palabra, porque el Señor nos mirará y se acercará a nosotros para darnos la vida y la fortaleza necesaria. En tercer lugar, otra cosa que produjo otro efecto saludable en la vida de Josías al encontrarse con el libro fue la expresión de pesar. ¿Qué pasó? Dice, rasgaste tus vestidos. Esto es una señal exterior de gran conmoción de sentimiento. Así también hizo Esdras en el capítulo 9, versículo 3, cuando descubrió que el pueblo estaba mal leyendo la ley de Dios, rasgó sus vestiduras. Los pecados de sus antepasados habían alejado la nación de la ley de Dios y habían expuesto al pueblo a la maldición, y esto quebrantó su corazón. En cuarto lugar, hay otro efecto saludable. ¿Cuál es ese efecto? La efusión de emociones. ¿Por qué digo efusión de emociones? Lloraste en mi presencia. Las lágrimas es una efusión del alma. Las lágrimas dan lugar al desahogo del alma. Y cuando son vertidas en presencia de Dios como efecto de su palabra, son esas lágrimas de suma estima y aprobación. Nuestras lágrimas son guardadas por Dios. David derramó lágrimas por la misma causa que Josías. El joven rey de su simiente, de la simiente de David, que siguió en sus pisadas, así dice el Salmo 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Primer punto que vamos a ver sobre el joven rey que supo guiar bien a su pueblo. Fue el mejor ejemplo. Josías, aunque tan joven, demostró gran sabiduría para escoger el mejor camino a seguir en su reinado. Él miró 400 años atrás y escogió el ejemplo de su padre David, quien vivió 400 años atrás. Entre todos los ilustres reyes de Judá, él estaba convencido que lo más seguro era seguir las pisadas de aquel hombre, de David, del hombre de quien Dios testificó que era conforme a su corazón y que haría todo cuanto él quería. Así se lee en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, verso 22, cuando Pablo hace una exposición. Aún el ejemplo tan excelente de Ezequías, su bisabuelo, no era del todo perfecto, por su fracaso al final. Él, Josías,
buscó al Dios de David su padre y anduvo en el camino de David su padre. Tal era su firme decisión y siguió con tanta solicitud sus pisadas que se nos dice de él, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así hemos leído en el versículo 2 este momento. Nosotros tenemos aún un ejemplo más glorioso para seguir las pisadas de nuestro bendito Salvador, el capitán de nuestra salvación. Y si lo hacemos con la fidelidad, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda de nuestro derrotero, será triunfante. Y podremos ser buenos guías para otros. Leemos en 1 Juan el capítulo 2, el que dice que permanece en el Señor debe andar como Él anduvo. Y en Pedro 2:21 dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Estamos analizando a un rey que supo guiar bien. Vamos a continuar con este tema, esperando que el Señor siga bendiciéndonos.